Gracias por los que están dando esos corazones. Dios les bendiga. Acá como tema tenemos Jesús enseña sobre el divorcio. Si nos damos cuenta, es Jesús el que está enseñando sobre el divorcio. Entonces, en el cristianismo estamos viendo de que hay muchos recasados. Hay muchos que dejan a sus esposas y se vuelven a casar con otra. Y esta noche yo les vengo a decir, en el nombre de Jesús, de que no existe el recasamiento. Si tú ya eres casado por primera vez, aunque te cases por segunda vez y aunque así en la ley de este mundo te divorcies, ante Dios tú sigues casado. Entonces lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tal y como está escrito, dice así. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó ahí. Vemos aquí cómo dice la palabra de Dios en el libro de San Mateo capítulo 19, porque mucha gente seguía a Jesús. Si nos damos cuenta, mucha gente seguía a Jesús. Uno, lo seguían porque querían ser sanos. Otros, porque querían llenarse de esa palabra. Y otros porque querían alimentarse, tanto espiritual como material. Entonces, había mucha gente de las cuales seguían a Jesús, unas por una cosa y otras por otra cosa. Pero vamos a ver qué dice más allá. En el 2 dice, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole. Si nos damos cuenta, fueron los fariseos quienes tentaron a Jesús. Los fariseos y los publicanos eran los que siempre estaban tratando la manera de hacer caer o de hacer hablar a Jesús, sabiendo que Jesús lo sabía todo. Entonces dice la palabra del Señor. Miren cómo les preguntan los fariseos tentándole a Jesús, diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ahí está la primera respuesta. Es lícito, le dice este fariseo, es lícito repudiar. Oiga lo que dicen ellos. Es lícito que el hombre repudie a su mujer. Esto da a entender que ellos dicen, maestro, ¿le es lícito al hombre que deje a su primer mujer para que venga y se case con otra? ¿O es lícito que si la mujer o el hombre cometió pecado, se pueda dejarlo y buscar a otra persona? Entonces, de esto se está tratando la palabra. Y dice, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. En el 4 dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído el que lo hizo al principio varón y hembra lo hizo? Está hablando también por ejemplo, de la situación que se está viviendo hoy en día. Porque hoy nos damos cuenta que el mundo, oye bien, el mundo está de cabeza. ¿Por qué está el mundo de cabeza? Porque no todos pensamos lo mismo. No todos creen lo que está aquí escrito. No todos viven lo que está aquí en esta palabra. Algunos la rechazan. Algunos la leen y la acomodan a su manera de vivir. Pero otros la leen y la atesoran en su corazón y la ponen en práctica obedeciendo al que está allá en los cielos. A nuestro Señor Jesucristo que un día vino a esta tierra a dar su vida por ti y por mí. Ahora bien, dice la palabra del Señor, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio varón y hembra lo hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Cuando el hombre y la mujer se casan, ya no son dos, sino que son uno. Porque los dos tienen que caminar de la mano. Los dos tienen que estar juntos, los dos tienen que estar unidos. Y recuerden que cuando alguien va al matrimonio, ¿qué es lo que dice? Ante aquel hombre acá en la tierra, promete poniendo su mano en la Biblia diciendo, prometo estar con ella o con él en la pobreza, en la riqueza,
en la enfermedad, en las buenas y en las malas, hasta que la muerte nos separe. Pero en este caso la muerte no los separa, sino que es los problemas, el adulterio, la fornicación y muchas cosas que llegan a la vida, tanto del hombre como de la mujer. Pero veamos qué dice la palabra del Señor. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios, oiga, aquí está la cita. Y por eso tú no debes de dejarte engañar de nadie. Si alguien viene y te dice, estás en problema. Mira, tu esposa cometió ese error, déjala, abandónala. La palabra del Señor dice que Él vino a perdonar nuestros pecados. ¿Y quiénes somos nosotros para no perdonar? Más adelante yo les contaré mi testimonio y cómo fue que Dios me habló a mi vida porque Él no quería que yo me separara de la persona con quien yo vivía. Entonces dice la palabra del Señor. Le dijeron, ¿por qué pues? Oiga, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Por qué? Porque por problemas, muchos van a acudir al hombre para divorciarse y volverse a casar por segunda vez. Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo fue muy inteligente y sabio en dejar todo escrito a través de los apóstoles, porque dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora dice, le dijeron pues, oiga lo que le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Veamos por qué fue. No fue porque Jesús dio carta abierta a que lo pudiesen hacer. No fue Jesús. Fue Moisés el que dio esa carta de divorcio. Pero dice la palabra de Dios que fue por la dureza de sus corazones. Bendito es el nombre del Señor. Dios bendiga a todos los que están entrando. Compartan, amados hermanos, amigos, compartamos esta transmisión. Gloria a Dios, aleluya. Ya que es algo muy importante. ¿Sabe por qué? Porque cuando Cristo venga, yo no quiero que tú te quedes. No quiero que tu matrimonio esté, como dijera yo, roto. Quiero que tu matrimonio vuelva otra vez como antes, que recapacites, que reflexiones cómo estás delante de Dios. Porque dice la palabra del Señor. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Veamos por qué. Él les dijo, por la dureza de vuestros corazones, por la dureza de vuestros corazones. Oiga, y hay muchas predicadoras hoy en día que te dicen que no es pecado que te divorcies. Si estás sufriendo, dice, déjalo, Dios tiene algo más mejor preparado para ti. No, el Señor no dice eso, el Señor dice, ora, dobla tu rodilla y clama a Dios por ese compañero de hogar que tienes a tu lado o por esa compañera del lugar que tienes a tu lado. Porque si te casaste es porque tú tienes que hacer algo por esa persona, así como Dios lo hizo por ti. Ahora, recuerda el gran sacrificio que Dios hizo por ti y por mí para darnos salvación. Y fue algo tan maravilloso. Fue algo tan maravilloso, amados hermanos, el que Dios hizo en nuestras vidas. ¿Y por qué no nosotros hacerlo también con nuestro compañero de hogar o con nuestra compañera de hogar? No nos vayamos a lo que el hombre dice, vayamos a lo que la palabra del Señor dice. Entonces, ¿por qué fue de que Moisés dio carta de divorcio? Por la dureza del corazón del hombre y de la mujer. Porque no estaban atendiendo al llamado de Dios, sino a lo que estaba pensando el hombre y la mujer. Entonces dice la palabra del Señor. Les dijo por la dureza de vuestros corazones. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, aquí está la confusión. Aquí está la confusión de muchos predicadores. Ay, hermano, si tu esposa te falló,
Si tu esposa cometió fornicación, puedes divorciarte de ella, puedes divorciarte de él. No, está diciendo por causa de fornicación. Esto quiere decir que si estás casado por 2 veces, puedes divorciarte por la segunda vez, no por la primera, porque la primera prometiste serle fiel a tu cónyuge. Prometiste serle fiel a tu cónyuge, hasta que la muerte los separe. Y si la muerte no los ha separado, aún siguen ante los ojos de Dios siendo casados. Entonces, es lícito divorciarte del segundo matrimonio, no del primero, del segundo, porque estás en fornicación. Está en fornicación el que se ha casado con el casado. Oye, si estás casado en 2 veces, estás en adulterio, en fornicación. Y déjame decirte que con este pecado no vas al cielo. Con este pecado no vas al cielo, no vas a ser salvo. Y no estoy acá por lo que tú tienes, estoy acá por tu alma. Porque Jesucristo a eso vino, a predicar la verdad. Hay muchas mujeres predicando la palabra de Dios recasadas. Qué vergüenza, qué pena. Qué pena, qué lástima. Porque así mismo se están mintiendo, así mismo se están mintiendo. Quiero contarles algo. En mi vida yo viví esto. Mi esposo cometió adulterio. Con el tiempo lo supe y me di cuenta con quién era. Estuve a punto de dejarlo, más que todo dejarlo. Mis padres me dijeron, dobla tus rodillas y pídale a Dios. Mis hermanos, mi familia. Algunos estaban de acuerdo que siguiera con él y otros no. Y me decían, divórciate, no vale la pena, te vio la cara. Y me decían tantas cosas. ¿Qué hice? Doblé mi rodilla y le dije, Señor, ¿es tu voluntad que yo lo deje? ¿Es tu voluntad que yo me separe? El Señor me dio citas bíblicas que más adelante vamos a leer. Y me dijo, órale, ora mucho por él y clámale. Así como yo te perdoné todas las ofensas cometidas, porque pecado no había en mí, pero sí habían ofensas, sí había odio, había rencor, había muchas cosas en mí. Así como yo te perdoné, perdona tú también, para que tu corazón se aliviane, para que tu corazón quede limpio. Tienes que perdonar. Y me dijo, porque no puedes separarte, acuérdate que yo te hablé cuando tú me servías y te enamoraste de él, que él no era cristiano. Te dije muchas veces, así me dijo el Señor, me recordó cuando él me dijo, la luz no puede juntarse con las tinieblas porque no tiene ninguna comunión. Y empecé a recordar cómo Dios me hablaba cuando yo estaba novia de él, pero yo no hice caso. Y así nadie me quiso casar porque yo era cristiana y él no era cristiano. La boda estaba preparada, pero nadie me quiso casar de los pastores. Eso eran verdaderos pastores, verdaderos pastores. ¿Por qué? Porque ellos sabían que más adelante yo iba a sufrir. Y ciertamente más adelante me fui con él y empecé a sufrir. Porque yo era cristiana y él no lo era. No caminábamos juntos de la mano. Yo jalaba para allá y él jalaba para totalmente de que él cometió este error. Pero Dios me dijo, me recordó, acuérdate, yo te lo hablé, te lo advertí. Eres casada, no puedes divorciarte. Yo no vine a destruir matrimonios, yo no vine a separar matrimonios, yo no vine a hacer tales cosas, yo vine a restaurar. Así es de que búscame en espíritu y en verdad y adórame y todo está en mis manos. Empecé a orar, empecé a clamar a Dios y Dios sanó mi corazón. Pedí perdón con él, a él, volví con él y aquí estamos, los dos juntos, sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo que atrás pasó, no hay recuerdo. Y aquí todas son cosas nuevas. Entonces,
Hay muchos siervos y siervas del Señor que están haciendo estas cosas, divorciando y volviendo a casar. Y esto dice la palabra del Señor. Oígalo, vamos a volverlo a leer, por lo cual muchos están equivocados. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahí están las dos cosas, las cuales lo de abajito nadie lo lee, pero lo de arribita todo lo tienen acá, en la boca, para decir, si puedo, si él cometió adulterio o fornicación, puedo divorciar y me puedo casar con otro. Mentira de Satanás. Claramente dice la palabra del Señor. Aquel hombre que se divorció de aquella mujer y se casó con otra, tiene los dos pecados, adulterio y fornicación. Pero si más adelante se arrepiente y viene y reacciona y deja a la segunda con que se casó y vuelve con la primera, bienaventurado es, porque la primera es su esposa. Están casados. No importa si solo es por lo civil. No importa, por lo civil es lo que más vale, porque por la iglesia es una presentación de la cual ya lo hizo en lo civil, porque por lo civil es donde usted agarra la Biblia y le hacen prometer que en las buenas, en las malas, en la enfermedad, usted va a estar con él o con ella. Usted hizo ese juramento ante los ojos de Dios y ante el hombre. Entonces no hay divorcio, no hay divorcio. El mismo Jesús enseña sobre el divorcio. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Que el que se casa con la repudiada comete adulterio. El que se casa con el, dice, y el que se casa con el que se quedó, dice, también comete adulterio. Entonces, yo no sé, mis amados hermanos, realmente hoy en día hay mucha gente recasada. Hay mucha gente y pastores están haciendo esto, que están recasando a hombres y mujeres en la iglesia. Esto realmente se está saliendo de control. ¿A dónde están yendo estas almas? Se están refundiendo al lugar de tormento. Se están refundiendo en ese lugar de tormento y todo por culpa de quién? De pastores, evangelistas, porque no les hablan la verdad. Y vamos a ir allá, primeramente vamos a ir, ¿qué nos dice la palabra en el libro de Génesis 1:27? Oigamos que dice Génesis 1:27. Vamos a ir por paso. 1:27 dice, oiga, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. En el Antiguo Testamento, cuando hablamos de Adán y Eva, no vemos que Adán cometió tantas cosas. Vemos que Eva cometió errores y a causa de todos los errores, juntos lo pagaron, pero fueron juntos quienes pagaron el precio. Juntos pagaron el precio, porque estaban juntos. Dios los hizo a ellos los dos. Oiga bien, ¿cómo está la cosa? Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen. Y cuando la mujer cometió el error, los juntos pagaron. Adán pagó también el precio por lo que Eva hizo. ¿Por qué? Porque obedeció también a Eva. Entonces, ahora vamos a ir a Génesis, nuevamente Génesis 2:24. Génesis 2:24, ¿qué nos dice? 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea que desde el principio miramos esto, pero hoy en día, ¿cuántos hombres han dejado a sus esposas que porque en la calle ven otras más bonitas? Que porque en la calle ven otras más bien vestidas, que porque en la calle, te digo algo, busca lo que está dentro del corazón, no lo que está por fuera. Porque lo que está dentro del corazón refleja lo que está por fuera también. Debes de aprender a comprender. Si tú eres hombre,
Debes de comprender a tu esposa. Si tú eres la esposa, debes de comprender a tu esposo. En este mundo hay tantas fallas, hay tantos errores, hay tantos problemas, pues claramente dice la palabra de Dios. Difícilmente es que uno de sus hijos no tengan conflictos en esta tierra o problemas. Pero juntos, con ese amor que Dios ha puesto en nuestras vidas, tenemos que llevar a cabo y solucionar todos nuestros problemas. No que porque un error se cometió tú vas a terminar dejando a tu esposo o a tu esposa y vas detrás de otra o detrás de otro. Para Dios no es agradable nada de esto, no. Créeme que no es nada agradable. Entonces por eso dice la palabra del Señor, cuando habla, amados hermanos, en el 27, y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó varón y hembra. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad y llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Qué privilegio lo que tuvo Adán y Eva en ese tiempo. Ahora vamos a ver lo que dice nuevamente en el libro de Deuteronomio. Veamos qué dice el libro de Deuteronomios. Bendito es el nombre del Señor. Queremos dejar bien en claro todo lo que dice porque estamos en la palabra. No estamos hablando palabra de hombres ni de mujeres, sino de la palabra de Dios. Veamos qué dice el libro de Deuteronomio 24, 1 al 4. 24. Lo vamos a buscar acá para que usted se dé cuenta de lo que dice la palabra. 24. Vamos a leer desde el 1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le recibirá carta de divorcio y se la entregará a su mano y la despedirá de su casa. Esto es lo que hacían antes en el tiempo de Jehová Dios. Y dice, y a la salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le recibiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, ahí está hablando, que si hubiese muerto el postre hombre, o sea, el primero, era listo que sí se podía casar, de lo contrario no. Ahora dice, hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer. ¿No podrá su primer marido que la despidió volver a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida porque es abominación delante de Jehová? Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en alguna cosa se le ocupare, libre estará en su casa por un año, para alegrar a la mujer que tomó. Para alegrar a la mujer que tomó, tanto al hombre como a la mujer. Juntos. ¿Tienen problema? Dialoguen, platiquen. No se vayan y se ahoguen en un vaso de agua, no. Tienen que llegar a un acuerdo y saber perdonar. Porque si usted no perdona, Dios tampoco no va a perdonarles. Hay una mujer evangelista, predicadora y pastora, que es recasada y que dice que el Señor le dijo que se podía divorciar y volverse a casar. Escuche qué mentira de Satanás. Entonces el Señor, viendo mi gran dolor y sufrimiento, porque 14 años de dolor y sufrimiento, Dios hubiera permitido que también yo dejara a ese hombre. Pero no, Dios me dijo, me hizo recordar cómo Él me hablaba anteriormente y me dijo que tenía que perdonar y que tenía que seguir adelante con Él. Porque lo que Dios une, nadie nos puede separar. Solamente la muerte. Solamente la muerte nos puede separar. Entonces dice la palabra del Señor. Oiga lo que dice. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupare. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. No tomarás en prenda la muela
del molino, ni la de debajo ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Cuando fuere hallado alguno que hubiera hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, le hubiera esclavizado o le hubiera vendido, morirá el tal ladrón que quitare el mal de en medio de ti. Ahí está. Entonces ahí nos damos cuenta cómo nos viene hablando la palabra del Señor. Ahora, hemos leído el Antiguo Testamento. Ahorita vamos al Nuevo Testamento, porque ahí hemos estado leyendo Mateo 19. Ahorita vamos a ir a Mateo 5:31. Veamos qué dice Mateo 5:31. Mateo 5:31 dice la palabra del Señor. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Lo dijo Moisés, no lo dijo Jesús. Tenemos que ver esto, porque los apóstoles también daban algo de ellos mismos, pero Jesús terminaba de dar la ordenanza. Era Jesús el que terminaba dando la orden. Entonces dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Ahora en el 32, veamos lo que dijo Jesús, porque está escrito con letra roja. Dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, o sea, a no ser, ahí volvemos nuevamente otra vez, a no ser por causa de fornicación, que esté casado por 2 veces, se divorcie del segundo o de la segunda y que vuelva a la primera, que vuelva a la primera. Esto da a entender la palabra. Y muchos se han complicado la vida y muchos se han confundido y dicen, no, si mi esposo cometió adulterio, no, si mi esposo cometió fornicación, le doy carta de divorcio. Y con el tiempo se casó con otra. Ay, papayito, mamayita, estás en doble pecado. Estás en doble pecado. Entonces dice la palabra del Señor. Sigue diciendo, a causa de fornicación hace que ella adultere. Vino el casado, oiga bien, vino el casado y se casó con una doncella que no estaba casada. Entonces, la que no está casada está en fornicación y el que está casado está en adulterio y tiene los 2 pecados. Mala que no es casada, pero vive con el casado, está en fornicación. De todas maneras están en pecado. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Dice la palabra del Señor que es mejor quedarse solo y sirviéndole a Dios a que irse a quemar. Y si no, pues perdona y vuelve con tu esposo, con tu primer esposo, con tu primera esposa. Pero si ya murió, ya no está en la tierra, tiene derecho a volverte a casar. Entonces dice la palabra del Señor. Dice, y se casa con la repudiada, comete adulterio. ¿Quién es repudiada? La que se divorció. El que se divorció vino y se casó con otro. Vino y se casó con otra. Está cometiendo adulterio y fornicación. Así dice la palabra del Señor. Porque es pecado jurar. Escuche bien, yo no sé si tú juraste una vez, porque por ejemplo, yo cuando me casé, mi persona cuando se casó, juré ante la Biblia, ante el hombre, ante Dios, que hasta que la muerte me separara de mi cónyuge. Así de que no puedo divorciarme. Y si es tanto el dolor y el sufrimiento, pues lo dejo y me quedo sola, sirviéndole a Dios. Que manteniéndome en ayuno y en oración, mi cuerpo estará fortalecido de parte de Dios. Porque sabemos que la carne es débil, pero si estamos en ayuno y oración, Dios tiene poder. Tenemos a un Dios de poder. Entonces, oiga lo que pasa cuando alguien promete y no lo cumple. Cuando alguien hace un juramento y no lo cumple. Yo sé que muchos casados juraron ante Dios que hasta que la muerte los separe. Pero el problema y el incumplimiento y ¿qué les digo yo?
los hicieron cometer pecado. Miren lo que dice en el 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás y no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Pero muchos han jurado y no lo han cumplido. Y aún, hasta, como les digo, pastores, evangelistas, usando la plataforma y recasadísimos. ¿A dónde va esta gente? ¿A dónde va esta gente enseñándole el mal que ellos están? Como dijo aquella cangreja a los cangrejitos, mis hijos caminen recto. Y uno de ellos le dice, pero ¿cómo vamos a caminar recto si tú caminas también por un lado? Nadie puede hablar de santidad si no lo vive. Entonces, ahora sí hemos visto realmente cómo el Señor nos está hablando a través de su palabra. Y el Jesús lo dice, el mismo Jesús lo dijo. Si nos vamos, hemos leído Mateo 5:31. Vamos a ir a Mateo 5:32. Vamos, ¿qué dice el Mateo 5:32? Siempre en el mismo libro, Mateo 5:32. Ya lo leímos. Es donde dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y que él se case con la repudiada cometa adulterio. Muy bien, ya lo leímos. Entonces ahora vamos a ir al libro de Corintios 7:10. Corintios. Vamos a ver qué dice el libro de Corintios. Gracias, muchas gracias por compartir, muchas gracias por esos corazones. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. Dios les bendiga por Primera de Corintios 7:10, dije, ¿verdad? 7:10. Veamos qué dice la palabra del Señor. Oiga, este fue el mensaje que Dios me dio cuando estuve a punto de separarme de mi esposo. Oiga lo que dice. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Mando no yo, sino Jesús. ¿Qué fue lo que mandó a decir Jesús? Veamos. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Estas fueron las palabras que Jesús me dio. Y no entiendo por qué muchos predicadores ahora dicen, ¿cómo tú vas a estar sufriendo? Divórciate. Dios tiene algo mejor para ti. No, esto no es un buen consejo. Si tú tienes problema en tu matrimonio, clama a Dios, dialoga, perdona y séle fiel a Dios y te vas a dar cuenta que Dios es un Dios de amor y de misericordia. Sigamos leyendo lo que dice, donde dice, no abandones a su mujer. Y a los demás digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Oiga, está hablando hasta los que aún no conocen a Dios o los que no son casados, pero que tienen años de estar juntos. Está hablando el Señor a través del apóstol, de que no lo deje. Ahora dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no la abandone, porque el matrimonio, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Se da cuenta? Entonces Jesús no está de acuerdo al recasamiento. Jesús no está de acuerdo al matrimonio que se divorcie. No está de acuerdo Jesús.
Sigamos leyendo lo que dice. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto al servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabe tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó. Cada uno así haga esto, ordenó en todas las iglesias. Pero ¿qué hacen hoy en las iglesias? En vez de dar un buen consejo, hermanita, usted tiene que orarle a Dios, tiene que restablecer su matrimonio, tiene que perdonar, tiene que someterse a Dios. ¿Qué dice el pastor? Ah, pues déjelo. Otro mejor le tiene Dios. No, Dios no quiere eso. Dios no vino a separar matrimonios. El que vino a separar matrimonio fue Satanás. ¿Sabe por qué? Porque el diablo hace vestirse a las mujeres que andan en la calle para que aquel hombre se enamore de aquella mujer que anda con aquellos labios cenagosos, dice la palabra del Señor, con aquellos labios instilando miel para que el hombre caiga en sus redes, tanto el hombre como la mujer. Entonces dice la palabra del Señor. Él está hablando a las iglesias. Entonces se fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. O sea, fue llamado a uno a quedarse solo, quédese solo. No se case mejor y sírvale a Dios. Pero si fue llamado para casarse, cásese, pero manténgase hasta que la muerte lo separe. ¿Por qué? Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Mire lo que dice, amados hermanos. Esto es lo que nos habla la palabra del Señor. Y si nos damos cuenta de que en el mismo libro de Primera de Corintios capítulo 7 habla de problemas de matrimonio, porque en los matrimonios es donde más problemas hay, porque todos tienen problemas. Pero si estamos en Cristo vamos a poder llevar a cabo esos problemas. Por eso dice la palabra, si vamos a leer el capítulo 7, dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Ahí está, para que no hayan matrimonios, para que no hayan problemas en los matrimonios. No debe del hombre negarse a la mujer, ni la mujer al hombre. Debe de cumplir siempre en el deber matrimonial. Y siempre, algo que a ti no te guste de tu esposo, llámalo, platica con él, dile esto y esto no me gusta, pero dialoguen. Tengan mucho cuidado porque el diablo es el que está en medio del matrimonio para hacer los pedazos. Hay que dialogar, hay que tomar ese tiempo. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo lo que dice. La mujer dice, no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo, no ser que por un tiempo de estar en comunión con Dios. Entonces solamente ahí podemos sosegarnos y tener esa oración y volver a juntarnos en uno para que no os tiente Satanás, para que os no tiente Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es el que viene a tentar los matrimonios, tanto al hombre como a la mujer, para que caiga en adulterio o en fornicación, para que los matrimonios sean rotos, para que los matrimonios se terminen. Y Dios no quiere esto. Dios no quiere esto. No le demos chance a Satanás, porque Satanás está haciendo de las suyas. Satanás está llevando al hombre y a la mujer al pecado, los está hundiendo, los está llevando a ese lugar de tormento. Entonces dice la palabra del Señor. Dice, volved a juntarnos uno para que Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y de
y de otro y de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Qué les dice a las viudas? Que mejor se queden solas. Y es que son viudas y pueden casarse, ¿verdad? Porque ya enviudaron y pueden casar. Pero el apóstol Pablo les aconseja que es mejor que se queden solas, como también a los solteros. Pero para que no cometan fornicación de andando de aquí para allá, mejor que se casen, pero que respeten, ¿verdad? Entonces dice acá, maravilloso nuestro Dios, dice, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio mando yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Ahí está. Ahora dígame usted, ¿si existe el divorcio? ¿Existe el divorcio? Porque la palabra del Señor dice que no. Así de que si alguien te dice por allí que existe el divorcio, dile, lo siento, no existe. Cuando la palabra del Señor fue muy, muy clara en decir que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Cuidado con aquellos falsos maestros, cuidado con aquellos falsos profetas, con aquellos falsos ministros, con aquellos falsos pastores, que ahora hasta los pastores están doble casados. Y sus esposas vivitas y coleando. Sus esposos vivitos y coleando. Qué lástima. Sinceramente da lástima. Porque solamente son puentes para que otros pasen, pero que ellos se salven. Lamentablemente, no. Dios bendiga a todos los que están entrando, todos los que están compartiendo. Este mensaje, amados hermanos, no viene de parte mía. Este mensaje viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios ha visto cuántos matrimonios rotos hay. Dios ha visto cuántos engañadores han venido a engañar a los inocentes. Si tú lo hiciste inocentemente de divorciarte y volverte a casar, la solución está en tus manos. La solución está en tus manos. Puedes divorciarte con el segundo matrimonio porque por primera vez estás casado y quedarte solo o sola y servirle a Dios. Es que, amados hermanos, sinceramente, muchos dicen, qué difícil es servirle a Dios. Qué difícil es caminar en los caminos del Señor. Claramente dijo el Señor, son pocos los que van por el camino angosto, pero muchos son los que van por el camino ancho, porque son pocos los que hacen la voluntad de esta palabra. Así de que si tú estás recasado, atiende al llamado de Dios. Estás a tiempo. Estás a tiempo de renovar tu vida, tu alma delante de Dios. Yo no vine a engañarte. Yo no vine a hablarte mentiras. Yo perdoné a mi esposo y estoy con él. Sufrí 14 años con él. Lo perdoné y ahora juntos le servimos a Dios. Juntos amamos a Dios. Un matrimonio al cual Dios restauró y lo bendijo. Así es de que para Dios no hay nada imposible. He predicado en Facebook. Mi página se llama Rosy Sánchez. Y ahí hablamos la verdad. Y muchas mujeres, muchos hombres que han estado de esta manera y que han sido engañados por sus pastores y que hasta privilegios han tenido, han terminado llorando. Y yo les digo, órenle a Dios, clamen a Dios, porque lo hicieron inocentemente. Pidieron consejo al pastor y el pastor no les supo dar un buen consejo, sino que lo llevó a un nuevo casamiento, de la cual no existe.
Por eso, si vemos acá les voy a mostrar qué dice allí. Es Jesús el que está hablando allí. Es Jesús el que está hablando allí. Si vemos en el libro de Lucas 16, el libro de Lucas 16, vamos a ver qué dice Lucas. Lucas 16, 18. Vamos a ver qué dice. Tenemos muchas reverencias de las escrituras. Dice 16, vamos a ver 16, 18. Veamos lo que dice. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. No lo dice en un solo versículo. En el Nuevo Testamento encontramos muchos versículos que nos lleva a donde Jesús nos enseña sobre el divorcio. Entonces Jesús no está de acuerdo, Dios no está de acuerdo con el recasamiento. No está de acuerdo con el recasamiento. Así es de que compartamos esta transmisión, compartamos, amados hermanos, en el nombre de Jesús, compartamos para que podamos decirle a la gente que es tiempo de que vayamos cambiando nuestra forma, nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque Dios no nos quiere así. Dios no nos quiere que nosotros sigamos viviendo la vida que llevamos desagradable delante de Dios. Bendito es el nombre del Señor, porque Dios siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Al igual que también el libro de Marcos. Marcos creo que no lo leímos. El libro de Marcos 10 al 1 dice, levantándose ahí vino a la región de Judea al otro lado del Jordán. Volviendo el pueblo a juntarse a él de nuevo, le enseñaban como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y Jesús respondió, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestros corazones os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra lo hizo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahí está, amados hermanos y amigos. Bendito es el nombre del Señor. Así es de que en el nombre de Jesús, si usted quiere saber más de todo esto, podemos llegar, porque no solamente son estos versículos, hay aún más todavía. Hay más todavía donde Jesús mismo habla y dice que no existe el divorcio. No existe el divorcio. Así de que mucho cuidado con aquellos que te dicen tales cosas, porque quien habló estas palabras fue nuestro Señor Jesucristo. Así de que Dios les bendiga, amados hermanos. Muchas gracias por esos corazones. Muchas gracias por su apoyo acá en esta plataforma de TikTok. Dios les bendiga, les guarde siempre. La paz de Dios reine en cada uno de sus corazones. Y como mi lema es siempre allá en Facebook, que los llevo en mi mente, en mi corazón, y los abrazo siempre con mis oraciones, y la paz de Dios reine en cada uno de sus corazones. Gracias por compartir, gracias por esos regalos, gracias por
por apoyarme en la palabra del Señor. Si Dios nos permite, seguiremos, ¿verdad? Bendito es el nombre del Señor, ya que no mucho pues entiendo, ¿verdad? El hacer en vivos acá en esta plataforma, esperando que Dios pues me, me ayude, ¿verdad? A poder entender, porque, y que usted, si usted quiere seguirme